Muchos creen que la pobreza es solo falta de dinero, pero en realidad es el resultado de hábitos mentales que sabotean tu éxito desde dentro. No es tu entorno, ni tu origen, ni siquiera tu nivel de estudios lo que determina tu futuro. Es tu forma de pensar, de actuar y de decidir cada día. Yo, Brian Tracy, te digo que la verdadera riqueza comienza en tu mente, cuando decides asumir el control total de tu vida. Cada hábito que mantienes, sea útil o destructivo, moldea tu destino financiero. Si hoy estás luchando, no es porque estés condenado al fracaso, sino porque aún no has roto con esos patrones que te mantienen limitado. Pero estás a tiempo. La disciplina, la educación continua y la acción enfocada pueden romper cualquier ciclo de escasez. Porque el éxito no es un accidente, es una consecuencia inevitable de los hábitos correctos repetidos con persistencia. Hay algo que muy pocas personas se atreven a decirle. No es su salario lo que determina su riqueza, sino lo que hace con él. Esta verdad incómoda destruye la ilusión de que ganar más resolverá todos sus problemas. Porque si no sabe manejar 100 pesos, tampoco sabrá manejar 1000, ni 10.000, ni 1.000.000. El dinero no transforma a nadie, solo amplifica lo que ya es. Y por eso, el primer hábito que lo mantiene pobre y que necesita erradicar sin demora es gastar más de lo que gana. Es tan común que muchas veces ni siquiera se percata de que lo está haciendo, vive al límite. Apenas recibe su ingreso, ya está comprometido. Antes de que llegue a sus manos, ya tiene destino. Compras automáticas, antojos disfrazados de necesidades, tarjetas de crédito que le ofrecen una falsa sensación de libertad, pero que son cadenas cada vez más pesadas. Y no es su culpa haber crecido creyendo que eso era normal. A su alrededor la mayoría hace lo mismo. Se le enseñó a consumir, no a construir. A impresionar, no a invertir. A reaccionar emocionalmente frente al dinero, no a decidir racionalmente. Este hábito, en apariencia inocente, es uno de los más peligrosos. Porque le roba el futuro mientras lo entretiene en el presente. Es una trampa invisible. Cada gasto que parece pequeño, una suscripción innecesaria, una comida fuera de casa, un artículo de moda que no necesitaba suma, se acumula, y lo más grave es que lo acostumbra a vivir sin margen, sin colchón, sin capacidad de respuesta. Ante cualquier imprevisto, su vida financiera se tambalea. Porque no tiene reservas, no tiene control, no tiene un plan. Solo tiene deudas, intereses acumulados, y la sensación constante de estar corriendo detrás del dinero sin alcanzarlo nunca. Romper este hábito requiere más que fuerza de voluntad. Requiere decisión consciente. Requiere mirar su situación financiera con honestidad brutal. Anotar cada gasto, revisar en qué se va su dinero, y preguntarse con valentía, ¿esto me acerca o me aleja de la vida que quiero? Ahí comienza la transformación. No necesita un aumento. Necesita orden. Necesita dirección. Necesita comenzar por ahorrar, aunque sea una cantidad simbólica. No por el monto, sino por lo que representa. Dominio propio. Cada vez que ahorra, aunque sea poco, está enviando un mensaje a su mente: mi futuro importa más que mi impulso de hoy. Y ese mensaje, repetido con constancia, comienza a construir un carácter distinto, más fuerte, más estratégico, más comprometido con su bienestar a largo plazo. Y aquí viene lo más poderoso. Cuando empieza a controlar su dinero, empieza también a controlar su vida. Porque el dinero está conectado con su autoestima, con su autoconcepto, con su capacidad de decir no a lo que no necesita para decir sí a lo que realmente importa. No es fácil. Va a sentir resistencia. Va a querer rendirse. Pero si resiste, si mantiene el enfoque, si se disciplina, verá resultados. Pequeños al principio, pero con el tiempo, acumulativos. Y llegará el momento en que se dé cuenta de que ya no vive al límite, que tiene reservas, que tiene opciones, que tiene paz.
No por suerte, no por milagro, sino por el fruto de decisiones valientes y consistentes. Porque la pobreza no es simplemente falta de dinero. Es falta de estrategia. Y cada hábito que modifica a su favor es una pieza más de esa estrategia que lo lleva a una vida de abundancia, estabilidad y crecimiento. No está condenado. Está a una decisión diaria de comenzar a cambiarlo todo. Hay algo que muy pocas personas se atreven a decirle con total franqueza. No es el monto de su salario lo que define su futuro económico, sino la manera en que decide utilizar cada peso que pasa por sus manos. Esta afirmación puede incomodarlo, porque implica hacerse responsable. Pero es también la mejor noticia que puede recibir, porque significa que su situación actual no es una condena, sino el reflejo de decisiones acumuladas a lo largo del tiempo y que puede revertirse desde hoy. El primer hábito que lo mantiene pobre es útil, pero poderoso: gastar más de lo que gana. Este hábito está tan normalizado, tan integrado en la cultura del consumo, que pocos lo cuestionan. Apenas entra el dinero ya hay planes para gastarlo. De hecho, muchos ya han comprometido su ingreso incluso antes de recibirlo, a través de pagos diferidos, tarjetas de crédito, préstamos a corto plazo o compromisos que asumieron impulsivamente. No se trata solo de comprar objetos o satisfacer necesidades básicas. Se trata de la mentalidad que hay detrás. Una mentalidad que asocia el dinero con recompensa inmediata, con placer fugaz, con una idea equivocada de libertad que, en realidad, encadena. Es una forma de vida basada en la inmediatez, en la gratificación instantánea, en el me lo merezco, aunque el precio sea la angustia de fin de mes, la deuda acumulada, la dependencia perpetua. Y esa mentalidad no se origina en la maldad, sino en el desconocimiento. Desde pequeño quizá nunca le enseñaron a manejar dinero. Tal vez lo único que escuchó fueron frases como: el dinero no crece en los árboles, o los ricos son egoístas. Creció creyendo que el dinero era algo que se va tan rápido como llega, que no se puede conservar, que nunca alcanza, y lo peor, que no tiene control sobre él. Por eso, gastar más de lo que gana no le parece un error grave, sino algo inevitable. Y ese pensamiento lo mantiene exactamente donde está, atrapado en un ciclo que se repite mes tras mes. Pero ese ciclo no es natural. Es aprendido. Y todo lo que se aprende, se puede desaprender. Empiece observando, sin juzgarse, sin excusas. Solo mire la verdad de frente. Anote todo lo que gasta. Durante 7 días. Absolutamente todo. Desde lo más grande hasta lo más mínimo. Descubrirá patrones, compras impulsivas, gastos innecesarios, decisiones automáticas que repite sin pensar. Ahí es donde está el poder oculto. En esa conciencia que le permite ver lo que antes hacía en piloto automático. La toma de conciencia es el primer paso hacia la transformación financiera. Y una vez que lo vea con claridad, debe tomar una decisión firme. Dejar de ser esclavo del presente para convertirse en arquitecto del futuro. Eso significa aprender a retrasar la gratificación. A decirse a sí mismo: no ahora. No porque no pueda, sino porque elige algo mejor. Porque entiende que cada peso que ahorra, cada gasto que evita, es un ladrillo más en la construcción de su libertad financiera. Esa libertad que no llega por casualidad, sino por hábitos deliberados. La mayoría de las personas no se hacen ricas porque no entienden cómo se hace la riqueza. Piensan que viene de un golpe de suerte, de un aumento milagroso, de una oportunidad que cae del cielo. Pero yo he estudiado cientos de historias de éxito. Y hay un principio que se repite en todas. El control financiero empieza por el autocontrol personal. La disciplina de vivir por debajo de sus medios. La inteligencia de gastar con propósito. La humildad de aprender a administrar, incluso cuando parece que no hay nada que administrar. Porque si hoy gana poco y lo gasta todo, mañana aunque gane más seguirá siendo lo mismo.
No se trata de cuánto entra, sino de cuánto se queda, de cuánto se invierte, de cuánto se protege para el mañana. Romper este hábito no será fácil. Tendrá que enfrentarse a su ego, a sus emociones, a sus viejas creencias. Sentirá la tentación de volver atrás, de justificar un gasto innecesario, de pensar que un pequeño desvío no hace daño. Pero cada vez que elige conscientemente no caer, cada vez que decide ahorrar en lugar de gastar, cada vez que dice esto no lo necesito, se está fortaleciendo, está construyendo una nueva identidad, una identidad de hombre responsable, consciente, maduro financieramente. Esa identidad será la base de todo lo que logre después. Porque una vez que tenga el hábito de administrar con sabiduría, ningún ingreso será pequeño. Todo será aprovechado, todo tendrá dirección, todo servirá a un propósito. El camino hacia la riqueza verdadera comienza con respeto. Respeto por su dinero, respeto por su esfuerzo, respeto por su futuro. No espere a ganar más para empezar a cambiar. Empiece ahora con lo que tiene, porque el acto de dominar su economía personal es, en realidad, el acto de dominarse a sí mismo. Y ese dominio, una vez conquistado, lo acompañará siempre. Incluso cuando el dinero abunde, seguirá siendo el mismo hombre que supo vivir con menos, que supo resistir, que supo planear. Y por eso, nunca más será pobre. Porque habrá aprendido la lección que la mayoría ignora. Que la verdadera riqueza comienza con hábitos invisibles, decisiones privadas y una determinación inquebrantable de no conformarse con sobrevivir, sino de elegir prosperar. El segundo hábito que lo mantiene pobre es igual de silencioso, pero aún más destructivo. Postergar decisiones importantes. La postergación es una forma de autoengaño. Le hace creer que está esperando el momento adecuado, cuando en realidad está evitando el esfuerzo, el riesgo y la incomodidad que vienen con el crecimiento. Es la ilusión de tener el control, cuando en realidad lo que está haciendo es cederlo. Cada vez que deja para mañana una decisión que debería tomar hoy, está perdiendo tiempo, oportunidades, energía mental. Se convence de que más adelante tomará acción. Que cuando tenga más dinero, cuando tenga más tiempo, cuando se sienta listo. Pero ese momento nunca llega, porque la preparación perfecta no existe. Porque el miedo al fracaso se disfraza de prudencia, de lógica, de sensatez. Y mientras tanto la vida sigue, las deudas crecen, los años pasan y lo único que cambia es su nivel de frustración. La postergación es cómoda, pero estéril. Lo mantiene ocupado, pero improductivo. Lo entretiene, pero no lo transforma. Es como estar sentado en un automóvil con el motor encendido, pero sin avanzar. Consume recursos, desgasta la mente y no lo lleva a ningún lado. Romper este hábito requiere un cambio profundo en la forma en que interpreta la acción. No necesita sentirse motivado para actuar. Esa es otra mentira que lo retrasa. Cree que primero debe tener energía, inspiración o confianza para comenzar algo importante. Pero la verdad es que la acción precede a la motivación, no al revés. Empiece por hacer lo que debe hacerse, sin esperar sentir ganas. La motivación llegará después, cuando empiece a ver resultados. Y esos resultados solo llegan cuando decide, cuando se mueve, cuando se expone al error con valentía. Decidir no es fácil, lo sé. Implica renunciar a la fantasía de que puede tenerlo todo sin esfuerzo. Implica elegir un camino y aceptar que habrá desafíos, ajustes, incluso fracasos. Pero también es el único camino hacia el crecimiento, hacia la claridad, hacia la independencia. Cada día tiene un número limitado de decisiones que puede tomar con energía plena. Cada vez que posterga, pierde una de esas decisiones. La reemplaza con distracciones, con excusas, con acciones que no cambian nada. Llena su agenda de tareas urgentes, pero ignora las verdaderamente importantes. Esas que cambiarían el rumbo de su vida si las enfrentara de frente.
Y lo más grave de la postergación es que crea una falsa paz. Siente alivio al no enfrentar lo que lo incomoda. Pero ese alivio es un veneno suave que lo duerme, que lo vuelve lento, inseguro, dependiente. Hasta que un día despierta y se da cuenta de que ha desperdiciado años en decisiones no tomadas, en ideas no ejecutadas, en oportunidades que dejó pasar. ¿Qué pasaría si a partir de hoy decide hacer lo contrario? Tomar una decisión importante cada día, aunque sea pequeña, aunque le dé miedo, aunque no tenga todo claro. Porque cada decisión tomada lo fortalece, lo convierte en un hombre que actúa, que lidera su vida, que no necesita esperar condiciones perfectas para avanzar. Y cuando desarrolla ese hábito, su confianza aumenta, su visión se amplía, su influencia crece. La riqueza no es solo cuestión de dinero, es cuestión de decisión. Los hombres ricos piensan rápido, deciden rápido y corrigen en el camino. No se paralizan, no necesitan garantías, necesitan dirección y la crean tomando acción. Comience con una sola decisión hoy, una que ha estado postergando, hágala. No importa si es difícil, lo importante es que la haga, porque al hacerlo envía una señal a su mente. Yo ya no soy el mismo, ya no soy esclavo del miedo, ya no soy víctima del tiempo, soy un hombre de acción. Y esa señal, repetida una y otra vez, transforma su identidad. Y su identidad es el motor de todos sus resultados. No permita que el miedo a equivocarse lo mantenga pobre, tenga más miedo a no intentarlo, a quedarse igual, a vivir atrapado en una versión limitada de sí mismo. Cada decisión es una oportunidad de avanzar, de aprender, de evolucionar. Decida actuar hoy, aunque sea con miedo, porque el precio de esperar siempre será mayor que el precio de intentarlo. Y ahora llegamos a uno de los hábitos más comunes y más peligrosos, porque se camufla de lógica, de precaución, incluso de humildad, pensar en pequeño. Pensar en pequeño no significa que no sueñe, sino que limita sus sueños a lo que cree posible dentro de su contexto actual. Se dice a sí mismo que no está mal conformarse con lo que tiene, que al menos tiene trabajo, que al menos no está tan mal como otros. Y poco a poco, esa mentalidad va apagando su ambición, va cerrando su mente a nuevas posibilidades, va secando el fuego interno que alguna vez tuvo. Pensar en pequeño es mirar la vida con los ojos del miedo, no de la fe. Es calcular cada paso desde la escasez, desde la duda, desde la idea de que lo poco que tiene podría perderlo si se atreve a desear algo más. Pero vivir con esa mentalidad es una forma lenta de morir en vida, porque el hombre que no se permite crecer termina por conformarse con una versión reducida de sí mismo, con una vida sin dirección, con resultados mediocres que no lo llenan ni lo representan. ¿Y sabe qué es lo peor? Que muchas veces no lo nota. Se convence de que está siendo realista, pero lo que llama realismo muchas veces es simplemente miedo racionalizado. Y ese miedo se convierte en una barrera que lo rodea por dentro. Ya no necesita que nadie lo limite, porque él mismo lo hace todos los días con sus pensamientos. Eso no es para mí, eso es demasiado grande. No podría lograrlo. No se da cuenta de que cada vez que piensa así está escribiendo su propio destino de limitación. Porque su vida externa nunca podrá superar el tamaño de su visión interna, y si su visión es pequeña, sus resultados lo serán también. No se trata de fantasías irreales. Se trata de permitirse imaginar algo mejor, algo más pleno, algo más desafiante, porque lo que visualiza, lo que se atreve a soñar con intensidad y propósito, comienza a atraerlo hacia sí. Su mente busca congruencia entre lo que cree posible y lo que construye. Por eso, si empieza a pensar en grande, su comportamiento empezará a adaptarse a esa nueva dimensión. Este es el momento para recordarle algo esencial. Sus pensamientos no son neutros, son órdenes. Son instrucciones silenciosas que su cerebro ejecuta. Cuando se dice no puedo, su cuerpo responde con parálisis. Cuando se dice tal vez puedo, su energía cambia, su enfoque cambia, sus decisiones cambian.
Pensar en grande no es arrogancia. Es respeto por su potencial. Es asumir que vino a esta vida a desarrollarse, a expandirse, a contribuir. Y pensar en grande lo obliga a salir de la comodidad, lo obliga a adquirir nuevas habilidades, a enfrentarse a nuevos retos. Es incómodo, sí. Pero esa incomodidad es señal de que está creciendo, de que está entrando en un nivel de juego más alto, donde la recompensa también será mayor. Y si ha llegado hasta aquí, es porque dentro de él ya existe esa semilla. Esa voz que le dice que puede más, que nació para más. No ignore esa voz. No la apague. Aliméntela. Rodéese de ideas grandes, de personas que desafíen su forma de pensar, de libros, de conversaciones, de ambientes que le recuerden que usted no está destinado a vivir limitado. Empiece a escribir sus metas con más claridad, pero esta vez escriba las grandes. Escriba metas que le den miedo, metas que no sepa cómo alcanzar todavía, porque eso significa que valen la pena. Y luego actúe como si fueran inevitables, porque cuando usted se compromete de verdad con un objetivo grande, su mente empieza a trabajar a su favor. Aparecen recursos, ideas, conexiones que antes no veía, porque estaban fuera del alcance de su antigua forma de pensar. Y antes de continuar, suscríbase si este mensaje está conectando con algo dentro de usted, porque aquí no hablamos para entretener, hablamos para despertar. Y quiero que me deje en los comentarios una frase poderosa que resuma su compromiso con este cambio. Escríbala con firmeza, mi forma de pensar ya no será la misma. Esa será su declaración, ese será el comienzo de su nueva identidad. Pensar en grande no lo hará rico de la noche a la mañana, pero lo pondrá en el camino donde las personas ricas caminan, porque ellas piensan distinto, ven posibilidades donde otros ven límites, actúan desde la visión, no desde el miedo. Y esa es la verdadera diferencia, no es su educación, ni su suerte, ni sus contactos, es su mentalidad. Y la buena noticia es que eso usted lo puede cambiar. Comience hoy y no se detenga, porque su vida solo crecerá hasta el nivel en que usted se atreva a imaginarla. El cuarto hábito que lo mantiene pobre es confiar únicamente en su fuerza de voluntad y esperar que el cambio dependa de sentirse inspirado. Muchos hombres inteligentes con talentos genuinos y grandes aspiraciones se estancan por esta razón. Se dicen a sí mismos que mañana lo haré, cuando tenga ganas lo empiezo, ahorita no me siento motivado. Pero eso es exactamente lo que lo mantiene atrapado, creer que necesita motivación para actuar, cuando la verdad es que la acción disciplinada es la que crea la motivación, no al revés. Mientras más espere sentirse listo, más se le escapan los días. Y los días se convierten en semanas, las semanas en años, y cuando se da cuenta sigue viviendo la misma vida que decía querer cambiar. La voluntad es importante, sí, pero no es confiable si no está apoyada por sistemas, hábitos, rutinas que lo empujen a actuar incluso cuando no tenga ganas, porque las ganas son volátiles. Un día las tiene, otro día no. Un día se despierta con energía, otro día con apatía. Si su progreso depende de su estado emocional diario, entonces está perdido. El cambio duradero no lo logra el que más se emociona, sino el que más se disciplina. El que hace lo que debe hacer incluso cuando no tiene ganas. El que convierte sus decisiones en rituales, no en reacciones. Piénselo así, ¿qué haría si ya fuera el hombre que desea ser? ¿Qué decisiones tomaría todos los días sin pensarlo? ¿Cómo actuaría si ya viviera con estabilidad, con propósito, con libertad financiera? Entonces empiece a actuar como ese hombre desde hoy. No espere que la disciplina le llegue como un regalo del cielo, fórmela, moldéela, hágala parte de su identidad, porque la disciplina no es una habilidad mágica que algunos tienen y otros no, es una práctica, es una elección diaria, es el músculo invisible que sostiene todas sus metas. Sin disciplina sus sueños se desvanecen, sin disciplina su inteligencia se desperdicia, sin disciplina su potencial queda encerrado en la teoría. Empiece por una sola cosa, una que no dependa de sentirse bien para hacerla.
Tal vez sea despertarse más temprano, tal vez dejar de revisar el teléfono apenas abre los ojos, tal vez escribir sus metas todos los días sin falta, no importa cuál sea. Lo importante es que la repita hasta que se convierta en parte de su rutina, porque cada vez que cumple una acción sin depender de su estado emocional está enviando un mensaje a su cerebro. Yo mando aquí, no mis excusas, no mis miedos, no mi pereza. Ese mensaje repetido una y otra vez lo reprograma y cuando se reprograma su vida entera empieza a cambiar, no de golpe pero sí de forma consistente, real, profunda. La disciplina se convierte en estructura, la estructura en resultados y los resultados en motivación renovada. Este hábito de postergar hasta sentirse listo es una trampa que ha arruinado más sueños que cualquier enemigo externo, porque se disfraza de lógica, de autocuidado, incluso de sabiduría. Pero no lo es miedo disfrazado, miedo a fallar, miedo a salir del patrón, miedo a vivir una vida distinta y ese miedo solo se vence caminando directo hacia él, tomando acción aunque el corazón palpite rápido, aunque la duda esté presente. Porque el coraje no es ausencia de miedo, es la decisión de avanzar a pesar del miedo y ese coraje solo se cultiva con práctica diaria, con esfuerzo deliberado, con decisiones firmes que se sostienen incluso en los días grises. Nadie logra una vida próspera esperando tener ganas todos los días, nadie construye libertad emocional, espiritual o financiera desde la comodidad de lo que le provoca hacer, se construye desde la convicción de que su futuro vale más que su comodidad presente, de que su visión de vida no puede depender de cómo se sienta hoy, porque hay días en que se sentirá vacío, cansado, confundido y aún así deberá avanzar. Esa es la diferencia entre el que logra y el que sueña espera sentir algo para actuar, el que logra actúa hasta que eso que busca se manifiesta y cuando entienda esto dejará de compararse con otros, dejará de preguntarse por qué algunos prosperan y él no, porque verá con claridad que la diferencia no está en las oportunidades ni en los dones, está en la disciplina diaria que muchos no ven, que muchos no están dispuestos a sostener, pero que es la única garantía de resultados duraderos. Si quiere romper con la pobreza, empiece por romper con la idea de que debe sentirse motivado para comenzar, comience hoy, sin ganas, sin inspiración, sin aplausos, solo con la decisión firme de no seguir siendo el mismo, porque cuando se obliga a sí mismo a hacer lo que debe, incluso cuando no quiere, está cruzando la línea que separa a los hombres comunes de los hombres imparables. El quinto hábito que lo mantiene pobre y quizás uno de los más invisibles pero profundamente limitantes, es rodearse de personas que no lo impulsan a crecer, puede que no lo note a simple vista, pero las personas con las que más interactúa influyen directamente en su forma de pensar, en sus hábitos y en su visión de lo que es posible para su vida, las conversaciones que mantiene a diario, los comentarios que escucha, las actitudes que normaliza en su entorno, todo eso moldea su mente. Si vive rodeado de quejas, de excusas, de pensamientos negativos sobre el dinero, sobre el éxito, sobre la vida, terminará pensando igual aunque no lo quiera, porque el ambiente tiene más poder que la intención si no se es consciente, si las personas a su alrededor justifican constantemente la mediocridad, si critican a quienes progresan, si se burlan de los que sueñan en grande, si lo hacen sentir culpable por querer más, entonces está envenenando su mentalidad todos los días sin saberlo y ese veneno no mata de inmediato, lo adormece, lo confunde, lo hace dudar de sí mismo, poco a poco empieza a bajar sus estándares para no incomodar, empieza a hablar menos de sus metas para no parecer arrogante, empieza a ocultar su ambición para no perder la aceptación de su círculo y así sin darse cuenta se condena a repetir el mismo ciclo de siempre. La pobreza mental es contagiosa, no necesita que le enseñen a tener miedo, basta con que lo escuche repetido todos los días. Basta con que vea cómo otros justifican su estancamiento culpando al gobierno, al sistema, al pasado, al clima, a lo que sea menos a sí mismo y si no es fuerte mentalmente terminará adoptando esas mismas ideas como propias, pero hay algo que debe grabarse profundamente, su destino está ligado a su entorno y si quiere cambiar su vida tiene que cambiar con quién se vincula, no se trata de rechazar o despreciar a nadie, sino de elegir con sabiduría qué voces va a permitir que entren a su mente. Si los hombres a su alrededor no lo inspiran, si no lo retan, si no lo elevan, entonces debe buscar nuevos referentes, porque quedarse donde está por miedo a quedarse solo es el primer paso hacia la resignación y la resignación es el suelo fértil donde crecen la pobreza, la mediocridad y la apatía. Empiece a observar quiénes lo rodean, lo motivan.
O lo agotan, lo empujan hacia su mejor versión o lo atean a su zona de confort, le hablan de soluciones o solo se quejan del mundo, celebran su crecimiento o lo hacen sentir culpable por querer más. La calidad de sus relaciones define la calidad de sus decisiones y las decisiones que toma cada día son las que construyen su destino. No puede darse el lujo de compartir su energía con personas que no creen en el cambio, que no quieren mejorar, que se burlan del esfuerzo, que viven atrapadas en el pasado. Tiene que proteger su mente como protegería una semilla que apenas empieza a brotar, porque al principio todo lo nuevo es frágil, su nuevo camino, su nueva forma de pensar, su nueva disciplina, necesitan un terreno fértil, no un campo lleno de malas hierbas. Rodéese de hombres que lo superen, de libros que lo sacudan, de contenidos que lo reten, de entornos que lo obliguen a crecer. No es cómodo al principio, se sentirá fuera del lugar como si no perteneciera, pero ese es exactamente el lugar donde tiene que estar, porque cuando se rodea de grandeza, empieza a ver que lo que creía imposible es normal para otros y entonces su mente se expande, su visión se agranda, su estándar sube y con ese nuevo estándar ya no se permite vivir como antes, ya no tolera lo que antes toleraba, ya no se excusa con lo que antes se excusaba, porque ha visto con sus propios ojos que hay otro nivel de vida posible y lo más importante que ese nivel no está reservado para otros, sino disponible para él si está dispuesto a pagar el precio. El entorno correcto no le garantiza el éxito, pero el entorno equivocado le garantiza el fracaso y ese precio no lo va a pagar de inmediato, lo pagará en sueños no cumplidos, en años desperdiciados, en potencial no desarrollado. No hay nada más costoso que pasar la vida rodeado de personas que lo mantienen pequeño. Usted no tiene que cortar vínculos de forma agresiva, pero sí tiene que decidir con quién pasa su tiempo, a quién escucha, a quién le da influencia sobre sus pensamientos. Esa decisión marcará la diferencia entre una vida de lucha constante y una vida de avance constante, y si en este momento siente que no tiene cerca personas que lo impulsen, empiece por rodearse de ideas, lea a diario, escuche a los mejores, inunde su mente de visión, de claridad, de estrategia, porque llegará el momento en que su entorno cambiará, simplemente porque usted ya no encajará en el anterior. No tenga miedo a quedarse solo por un tiempo. A veces la soledad es el precio de dejar de pertenecer a lo que lo estaba frenando y en esa soledad se encontrará a sí mismo y en ese encuentro nacerá la fuerza que necesita para construir el entorno que merece, un entorno de excelencia, de crecimiento, de enfoque, porque el hombre que protege su mente es el hombre que está dispuesto a proteger su futuro y ese hombre inevitablemente se convierte en alguien que deja de ser pobre, no solo en lo económico sino en lo emocional, en lo intelectual, en lo espiritual, porque ha elegido rodearse no de lo cómodo sino de lo que lo transforma. El sexto hábito que lo mantiene pobre es la falta de metas claras. No tener una dirección definida es como subirse a un barco sin rumbo, dejarse llevar por las olas del día a día esperando que algún golpe de suerte lo lleve a una mejor costa, pero el éxito no funciona así. El éxito no llega por accidente, llega por diseño y ese diseño comienza con una meta específica, concreta, medible. Un hombre sin metas vive reaccionando a las deudas, a los problemas, a las opiniones ajenas, su energía se dispersa, su motivación se diluye, su vida se reduce a sobrevivir. No importa cuán talentoso sea, cuánta experiencia tenga o cuánto trabaje, si no tiene metas claras no llegará a ningún lugar relevante, porque el esfuerzo sin dirección no construye progreso, solo cansa, solo consume, solo lo mantiene en movimiento sin avance. Cuando un hombre tiene metas todo cambia, su mente se activa, su cuerpo obedece, su entorno empieza a organizarse a su favor. Una meta clara filtra sus decisiones, sabe qué hacer, qué evitar, a qué decir sí y a qué decir no. Sin metas todo le parece importante, con metas lo urgente deja de dominarlo, porque lo importante toma el control y no estamos hablando de sueños vagos como quiero mejorar o quiero tener más dinero. No, una meta es concreta, tiene fecha, tiene número, tiene razón de ser. Una meta bien definida lo obliga a crecer, lo incomoda, lo obliga a adquirir nuevas habilidades, a estudiar, a organizarse y esa incomodidad es buena, porque es el precio de dejar atrás la mediocridad. La mayoría de los hombres que siguen pobres no lo están por falta de capacidad, sino por falta de dirección. Viven apagando fuegos, reaccionando al entorno, tratando de controlar lo incontrolable, en lugar de enfocarse en lo que sí pueden dirigir, sus decisiones, su rutina, su aprendizaje, su actitud. Cuando no tiene metas, su mente se convierte en una casa sin planos, cualquier idea cabe, cualquier excusa entra, cualquier miedo se instala, pero cuando tiene metas, su mente se vuelve selectiva,
Solo acepta pensamientos que lo empujen hacia adelante, rechaza lo que lo debilita, se enfoca en lo que le construye, escriba sus metas, todos los días, no lo haga una sola vez, hágalo hasta que su visión esté tan clara que no haya espacio para la duda, hágalo aunque no sepa todavía cómo lograrlas, porque el cómo aparece cuando el qué es firme. Su mente no necesita garantías para empezar, necesita claridad y esa claridad la obtiene escribiendo, visualizando, hablándose a sí mismo en términos de destino, no de circunstancia, porque usted no está aquí para repetir la historia de sus padres, ni para mantener un trabajo que no lo llena, ni para acumular frustraciones mientras se convence de que eso es lo normal.